Y el tema del día de hoy es algo que en lo que he pensado desde muy pequeño tiene que ver con las señales. Desde muy temprano en la vida, las señales han tenido un significado muy grande para mí. Uno, las cartas que recibía de mi papá precisamente eran señales de la relación que todavía teníamos. En ese tiempo recibíamos cartas para los jóvenes que nos acompañan. Hubo una época donde antes del texto y antes del correo electrónico y antes de todo lo demás, personas escribían cartas y se mandaban por correo. Algunas de ellas duraban semanas o meses en llegar. Así es de que las noticias llegaban mucho tiempo después. También recibíamos telegramas, que era la forma de texto original, era mandar un texto, unas pocas palabras, y esa llegaba un poquito más rápido, aunque se podían mandar cartas entrega inmediata también, pero costaba mucho más dinero y tardaba unos 4 o 5 días en llegar la carta. Pero eran señales de alegría, de noticias que llegaban. La radio, para nosotros muy pequeños, no tuvimos un televisor, pero la radio, la señal de radio era tan importante. Las radionovelas y los diferentes programas, la señal que nos llegaba. Y después cuando llegó la tele, la señal de televisión, que a alguien le tocaba subirse al techo y mover la antena y le gritaba a uno desde abajo, muévala, mueva, ya llegó la señal, ya está llegando la señal, ahí, 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 quédese ahí. Y la persona se iba a bajar, no, 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 no la suelte, quédese ahí, porque la señal era mucho más clara y más nítida. Pero también en otras áreas, me encantaron los animales y las plantas desde muy pequeño, y a veces encontraba un animal casi muerto y tenía todavía señales de vida y como que con el deseo de revivirlo, o una planta que estaba ya a punto de morirse, pero de repente ponerle un poquito más de agua a ver si tenía señales de vida. En la electrónica que estudié, también se habla muchísimo de señales, y ya más adelante me encantó el espacio y la idea de, aún por un tiempo, pensé en la idea de vida en otras partes del universo. Entonces hablábamos de escuchar señales, a ver si recibíamos alguna señal de vida, algo que nos dijera. Bueno, el tema del día de hoy, señales de vida y señales de muerte. Generalmente hablamos de si hay o no señales de vida, ya sea en una situación trágica como el desplome de una mina, personas atrapadas y se quiere saber si hay señales de vida, o después de una tragedia en este país. Me imagino que han escuchado los diferentes tiroteos que casi a diario se escucha, ya sea en colegios, centros comerciales y otros lugares públicos donde personas pierden la cabeza y van con un arma a simplemente matar personas uh, de la nada. Y aún así, en medio de esas tragedias, se busca si hay señales de vida. O también frente a fenómenos naturales como los terremotos, los huracanes, los tifones. O, por otra parte, cuando hay un nuevo descubrimiento, o simplemente los diferentes sistemas reproductivos, desde la germinación de una semilla hasta el embarazo de un ser humano, buscamos señales de vida. Por lo regular, no hablamos de señales de muerte. Se asume que si no hay señales de vida, pues todo lo demás son señales de muerte. Espiritualmente es similar, aunque hoy también veremos esta idea que plantean las escrituras de señales de muerte en contraste con las señales de vida. Bueno, hablemos de señales de vida eterna. Vamos al libro de Juan en el capítulo 4, creo que es el texto que continúa, continuando de la semana pasada, en el versículo 46, y dice así, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Juan 4, 46. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, un funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Vuelve a casa,
le dijo, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado, su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después que volvió de Judea a Galilea. La segunda señal, al menos la segunda señal que nos plantea Juan. Obviamente no es el segundo milagro, ni tampoco fue el primer milagro el convertir el agua en vino. Pues Jesús había hecho ya muchos milagros, como lo indica también en Juan capítulo 2. Al ver las señales milagrosas que hacía, muchos creyeron en él. Pero esta es la segunda de las 7 señales, u 8, si incluimos la resurrección, que Juan plantea. Señales especiales que tienen un profundo significado, no solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. En este libro, y algunos han dicho que del capítulo 2 al capítulo 11 es el libro de las señales. Y luego está del capítulo 12 hasta el final el libro de la gloria. Dividen así el libro de Juan algunos. Y Jesús muestra estas señales, Juan las escribe, y son señales especiales que hablan acerca de Jesús, y hablaremos de eso en breve. Pero Jesús, es muy interesante la respuesta acá que le da al hombre. No estaba muy impresionado con que la gente quería ver estas señales, pero estaba dispuesto a darlas a conocer. Su paciencia es impresionante y va precisamente con lo que leía Hernán al principio de consuelen a mi pueblo. Como dice ahí, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. Una queja de él, como simplemente haberlo escuchado a él debió haber sido suficiente, pero aún así gente quería ver señales. Claro, este papá estaba desesperado porque su hijo estaba a punto de morir y encontró en Jesús esperanza. Era el funcionario del rey, con todo su poder, con toda su grandeza, pero se dio cuenta que no podía hacer nada por su hijo, reconoció su necesidad y por eso acudió a Jesús. Estaba lejos, estaba por lo menos a un día de camino, y cuando llega el otro día es que entiende que su hijo fue sanado el día anterior cuando estaba él hablando con Jesús. Pero hablemos de las señales, un poco acerca de la idea de las señales. Las señales son solo señales de vida, no toda la vida en sí. Cuando uno encuentra una persona que está moribunda, lo primero que se busca es ver si tiene algunas señales de vida, si tiene pulso, si respira. Pero si alguien encuentra el pulso, obviamente lo importante no es el pulso en sí, sino de que hay vida en esa persona. Pero el pulso tampoco le dice el tipo de vida que lleva esa persona ni quién es esa persona. Simplemente es una señal de que hay vida. ¿O qué tal cuando se va por primera vez a recibir, a ver el bebé en el vientre de la madre y puede uno ver con una pequeña máquina y escuchar el latido a 190 latidos por minuto de un pequeño bebé que se está generando? Y hay señales de vida y escucha, y generalmente le dice el médico a la persona: escucha, ese es el latido del corazón de tu hijo, y es algo, un momento muy hermoso en la vida. Pero obviamente ese latido son señales de vida. No nos dice quién es ese bebé, no nos dice si es niño o niña, no nos dice quién va a ser, no nos dice de su personalidad, no nos dice nada, pero hay vida ahí dentro del vientre de la madre. De la misma manera, estas señales
que nos presenta Juan acerca de Jesús nos dan una idea de quién es Jesús, de su grandeza, mas no de toda su grandeza. Es imposible que esto dijera como mismo Juan nos dice en Juan capítulo 21, versículo 25, dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Obviamente, o sea, estas son apenas unas señales. Juan nos presenta 7 u 8, incluyendo la resurrección. Son unas señales que nos dan a entender la magnitud de la grandeza de Jesús, como esta señal, lo que él acaba de hacer, de sanar un niño desde lo lejos. ¿Cuál es el propósito de estas señales? Como también nos dice Juan, él nos cuenta el propósito que nos escribe esto y vale la pena repasarlo. Ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, hablando del libro de Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida, o al creer en su nombre tengan vida. El propósito de las señales, y incluyendo las señales que estamos viendo el día de hoy, es para que creamos quién es Jesús. El propósito de las señales no es mostrar lo que Jesús puede hacer, sino mostrar quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia. No es mostrarnos qué tan poderoso es Jesús, sino mostrar quién es Él. ¿Quién dice Él que es? Las señales simplemente son una prueba de quién es Jesús, mas no la persona en sí. Para que al creer en Él, dice también, tengamos vida. Así es de que espero que con las señales que estamos viendo el día de hoy, esta que acabamos de leer, también nosotros nos convenzamos de quién es Jesús. A veces las señales pueden distraernos y podemos quedarnos con la señal y no con la vida. Imagínense una madre después de escuchar la ecografía de su hijo, simplemente habla del pulso de su hijo y todo el tiempo habla del pulso o el latido del corazón, perdón, del hijo, y habla del latido del corazón y el bebé, no sé, a mí me interesa es el latido del corazón, el latido del corazón, latido. No, pero el bebé que está creciendo, no sé, no, a mí solo me interesaba el latido del corazón. No tendría sentido algo así. Lo mismo no tiene sentido y por eso la reacción de Jesús no van a creer si no ven señales, porque las señales a veces pueden hasta distraer de la persona misma de Jesús. Así es de que no te pierdas en las señales, sino convéncete de quién es Jesús. Y también cree en él y así obtendrás vida, porque estas son señales de vida. Ahora, son señales poderosas, como lo que muestra aquí Juan, que Jesús simplemente le dice a este funcionario, vuelve a casa, que tu hijo vive. Así de sencillo para Jesús. Y dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Algo en él le llamó la atención, la manera que lo dijo Jesús, o simplemente que Jesús se lo dijo, y al creer quién es Jesús, él se regresa a la casa, un día después llega y se da cuenta de que su hijo vivía tal como Jesús le había dicho, y creyó él y en toda su familia, no en las señales, sino en Jesús. Aún hoy, desde la distancia, desde el cielo, con todo lo que Jesús sigue haciendo en mi vida, en tu vida, en la vida de tantas personas, muestra que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, porque Jesús está vivo, sigue presente y sigue activo entre nosotros. Obviamente, este no era todo el poder de Jesús, pues como Él mismo diría más adelante, sí, y aún hará cosas más grandes que estas, que los dejará a ustedes asombrados, dice Jesús. O sea, esto fue poco, o sea, él tenía mucho más y aún mostrándonos todo, y como dice Juan, que no cabrían libros en el mundo para escribir todo lo que él hizo, aún todo eso se queda muy corto
de quién es verdaderamente Jesús. La idea es impresionarnos, dejarnos llevar y convencernos y ya decir, leer estas señales y decir, no, sí, Jesús es Él, voy a creer en Él, voy a seguirlo a Él. Creer es una decisión. Esa es la meta de estas señales que se nos han dejado para creer en Jesús. No solamente, ojo, en lo que Él puede hacer, sino en quién es Jesús. Muchas personas a veces hablan más de lo que Jesús hace, de que quién es, en vez de hablar de quién es Jesús. Hablan más del milagro que el que hizo el milagro. Hablan más de la creación muchas veces que del creador. Y desafortunadamente, a veces hasta personas hablan más de la oración que hicieron para que se diera el milagro que del que verdaderamente da la vida y tiene la vida. Pero así somos los seres humanos muchas veces. Nos dejamos enredar y nos perdemos de lo grande de Jesús mismo. Estas señales son poderosas porque son señales de vida eterna. Jesús está buscando comunicarnos sobre una vida más allá de este mundo. Él hablaba de una vida más allá de este mundo. Ahora es cierto que parte de la vida que ofrece puede tener consecuencias y ciertos beneficios en este mundo. Es cierto. Pero lo que nos muestran estas señales es la realidad de una vida más allá de este mundo, de vida eterna. De eso se trata el mensaje de Jesús y lo que encontramos en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, donde él trata precisamente esto. En el libro de Juan van a darse cuenta precisamente contrastes. Después de la señal también hay unos contrastes que muestran lo opuesto de la gente que no cree, como en la primera señal cuando muestra que convierte el agua en vino y tiene un significado muy profundo, este vino nuevo que es él, pero también el contraste es el templo que habían convertido el templo en un mercado, en una plaza de mercado, y muestra a Jesús limpiando todo eso, estos contrastes precisamente, y lo veremos también acá en el siguiente capítulo, Juan capítulo 5. Él sana a un paralítico que llevaba 38 años tendido en un lecho. Muestra su poder aún sobre el tiempo. Ahora, el hombre no supo quién lo había sanado, pero más tarde se encuentra con Jesús en el templo. Y tomemos ahí, adelantémonos al versículo 14 de Juan capítulo 5. Ustedes pueden leer todos los detalles, pero adelantémonos al capítulo 5, versículo 14 de Juan. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo al hombre paralítico después de 38 años que había sanado, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahora, paremos ahí un momento. Es impresionante la apertura que deja este relato. Más adelante es que reconoce que Jesús fue quien lo sanó. Solo tenía que creer un poquito y eso era suficiente. El hombre llevaba 38 años paralítico, le pide ayuda a Jesús, Jesús lo sana, Jesús se va y el hombre no sabe quién lo sanó. Otra vez le pregunta, ¿y quién te sanó? Porque lo critican. ¿Quién lo sanó? No, no sé. Pero aún con ese poquito de fe, Jesús hizo tanto. Empieza hoy a creer. Algunos dirán, pero llevo tantos años y una vida mal con Dios, porque algunos llevan vidas enteras así. Algunos llevan 38, 40, 50, 60 años mal con Dios y piensan, no, ya es como muy tarde para empezar a creer en Dios. No, para nada. Este relato nos muestra que si tú empiezas a creer tan solo un poquito en Jesús y crees que Él verdaderamente trae vida, ese poquito puede ser suficiente y Él toma ese poquito y con ese poquito hace tanto. El pasaje también nos incita a todos los que creemos a que sigamos creyendo en Jesús, que nunca nos rindamos,
pase lo que pase, que sigamos creyendo en quién es Él. Continúa el relato en el versículo 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús. Y ahí veremos el contraste, precisamente las señales de muerte. Pues hacía tales cosas en sábado, pero Jesús le respondía: mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le ha delegado al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, ya ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, pues que es el Hijo del Hombre. Señales de vida y señales de vida eterna. Eso es lo que busca mostrarnos Juan en Jesús. ¿En quién es Jesús? Como él dice ahí el versículo 21, el Hijo da vida. El Hijo da vida. Y más adelante en el capítulo 8 nos dirá que el que se mantiene fiel a su enseñanza conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Cree hoy. Decide dejarte llevar por las enseñanzas de Jesús y tú también te darás cuenta que el Hijo da vida. Como dice ahí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Aún los muertos, seguro hablándole a este pueblo muerto, buscando salvar a este pueblo muerto. Todavía había opción si ellos escuchaban. Tal vez tú estarás muerto hoy en día. Tal vez veas que ya no hay nada de fe en tu vida, pero aún escuchando hoy quieras tener vida. Aún los muertos pueden escuchar y el Hijo puede darles vida. El Padre tiene vida en sí mismo y también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Señales de la realidad de una vida eterna. Por muchos años se ha discutido si hay vida en otros planetas, en otra parte del universo. Se invierte cantidades de dinero, recurso humano y de tecnología inimaginables para nosotros, buscando evidencias, señales de vida en otro lugar del universo, algo, aunque ya no haya vida, pero de que hubo vida, algo que nos muestre que ha habido vida. Y aquí tenemos a Jesús dándonos completa evidencia de vida después de la muerte, de una vida eterna. Lo que hizo a la distancia con el hijo del funcionario del rey fue tan solo una señal de lo verdadero, de lo eterno. De lo que hizo con este hombre que, sin importar los 38 años que llevaba paralítico, pudo sanarlo. Muestra de la realidad de lo que él está hablando, de que la vida eterna es real, de que Dios existe, de que el Padre eterno, de que está en el cielo, existe, de que va a haber un juicio, es real y es lo que nos muestra con todo
lo que Él está haciendo y Juan busca convencernos mostrándonos esta señal. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Elegirás creerle? ¿Necesitas más pruebas o señales? Pueden leer el resto del capítulo donde Jesús argumenta sus señales, probando que en verdad viene de Dios. Yo sé, cada vez que repaso estas cosas y pienso en mi propia vida, me llenan de ánimo de pensar, bueno, ya le he apostado todo, toda mi vida, toda mi ser. Le he apostado a que decidí hace unos 30 y pico de años a creer en sus enseñanzas y a creer que en él había vida. Y no solamente vida en este mundo, porque en verdad me siento muy agradecido de la vida que me ha dado en este mundo, pero vida después de la muerte. A mí me da tristeza, obviamente, cuando personas mueren, como les compartía del amigo. Ha sido una semana durísima de lágrimas, de dolor, de pena, no solamente por mi vida, por mis suegros. Perdieron un amigo de toda la vida, o sea, otro médico, un colega de él, iban de vacaciones juntos, era una amistad, una relación muy hermosa, un matrimonio que duró muchísimos años casados, también nietos y bisnietos. No, algo hermoso ver esta pareja estar juntos, era muy hermoso y la muerte me da tristeza por esta esposa viuda, que no me imagino, por esos hijos que van a extrañar al papá, por los nietos. No, va a ser algo durísimo, obviamente, porque me gusta la vida y aprecio la vida en este mundo. Pero la vida más grande, de la que sería terrible perderse y de la que sería terrible estar muerto, es para la vida eterna. Esa sí sería terrible, morir a esa vida eterna. Jesús viene a ofrecernos esa vida eterna. Al mostrarnos vida, al mostrarnos que puede reanimar a un niño, un joven que estaba a punto de morir y le dio vida, al mostrarnos lo que puede hacer con un paralítico y le dio vida a su cuerpo que estaba ya acabado después de 38 años y le dio vida. Son solamente señales para mostrarnos de que Él nos puede dar esa vida eterna, que es la que Él está ofreciendo y es la que te estamos ofreciendo el día de hoy. Pero en contraste también encontramos a unas personas que querían redoblar sus esfuerzos para matar a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Y no solamente esto, pero se hacía igual a Dios al decir que Dios era su Padre. Son señales de muerte. Y Jesús también habla a estas personas. Y ustedes pueden leer el resto del capítulo. Veamos tan solo algunas cosas que dice Jesús que muestran la muerte espiritual, el mundo de muerte que también existía en contraste con este mundo de vida. Porque hoy también hay eso. Hoy hablamos de tener vida. Hoy Hernán y Clara nos animaban a seguir creyendo en Dios, a seguir fieles, a seguir luchando por esta fe en Dios. Pero también hay alrededor cantidad de muertos que tuvieron vida en un tiempo y se rindieron con la fe, y se nota porque han dejado de amar. Porque la vida precisamente espiritual, cuando hay señales de vida espiritual, la persona ama mucho. No la que la persona sabe mucho o habla mucho, sino la persona ama mucho. Ahí hay señal de vida espiritual, donde hay mucho amor en la persona, donde hay esa fe en Cristo Jesús y ama a otros, en especial a los seres cercanos, muestra su amor, ahí hay vida. Algunas señales de muerte. Versículo 33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio válido. Versículo 35. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo, dice Jesús.
Pero el problema es que Juan hablaba era de Jesús. Jesús. Y ellos no quisieron creerle a Jesús. Disfrutaron de la lámpara, disfrutaron de la luz de Juan. Les pareció hasta maravilloso. Pero Juan estaba hablando era de Jesús. Y ya ellos, hasta allá ellos no llegaron. Versículo 37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes, dice Jesús. Y tienen que leer todo el capítulo y vean cuántas veces dice ustedes y señala ustedes. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas, las escrituras, las que dan testimonio en mi favor. Y aún así no creen. Versículo 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Versículo 42. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Versículo 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Y así termina el capítulo, con estas señales de muerte. Por un lado tenemos el contraste, la vida de Jesús, las palabras de Jesús, el ánimo, cómo él está trayendo vida a un moribundo, aún a alguien que está muy mal, aunque era en sábado, cómo él trae vida. Y en contraste, todo su alrededor, este negativismo, esta queja, este señalamiento, este rechazo hacia él mismo, este deseo de que él se muera con todas sus buenas obras. Ustedes. Estas señales que impresionan. Nunca han oído su voz. No creen, no quieren venir a mí. No creen. No aman realmente a Dios. Aún estudian las escrituras. Es muy interesante esto. Estudian con diligencia las escrituras. Aún el hecho de estudiar con diligencia las escrituras no quiere decir que está buscando hallar una vida. Ahora, Jesús no está desanimando a que las personas no estudien las escrituras. Él no está animando a que ya no estudien las escrituras. No, el problema era más profundo del corazón. Era gente muerta que buscaba hallar en la letra vida. Como dice ahí, esperan hallar en ellas vida eterna, en la letra, en la ley, en el conocimiento. Pero, como él mismo dice, las escrituras, Moisés habla desde mí, hablando de Jesús. Él habla de mí. ¿Por qué no vienen a mí? Aún en día hay movimientos muy fuertes que buscan que la gente regrese a la ley y buscan precisamente que personas se basen más su fe en la ley. Pero la ley habla, como él mismo dice, pero si Moisés, que escribió la ley, fue de mí. Jesús está diciendo, de mí escribió él, o sea, de mí, a mí es que tienen que venir, no a la ley, no a... Ahora, no estoy desanimando a que estudiemos la ley, tampoco ni a que estudiemos las escrituras, pero hay que hallar es a Jesús, hay que hallar es vida en él. Y ojo, otra vez, esa vida se ve con cuánto amor mostramos. Porque si alguien dice que cree mucho en Jesús y que sigue a Jesús y que ha puesto toda su fe en Jesús y aún le ora que siga mostrando más señales en su vida, pero en esa persona no hay amor, sino al contrario, habla mal de sus hermanos, se queja o señala o juzga a otros o muestra odio o guarda resentimiento hacia otros, ahí no hay amor y ahí poco a poco se está yendo la vida. Tal vez hay poquitas señales, de pronto el pulso apenas tiene pulso,
pero está perdiendo esa persona la vida, porque la vida espiritual, como se ve en Jesús, es en amor. Como Él mostró amor por este hombre con el hijo, como mostró amor por este paralítico, dándole vida, como también mostró amor por estos que lo rechazaban, porque Él les dice todas estas cosas, como dice, es para que ellos hallen salvación, para que aún hablándole de muertos, de lo mal que están, no era para señalarlos o decir yo estoy bien y ustedes están mal. No, Jesús está buscando a una de estas personas ganarlos para que ellos también hallen vida. Tan lejos llega el amor de Jesús. Bueno, en conclusión, señales de vida y señales de muerte. Señales de vida eterna. Son señales lo que nos muestra Juan, no toda la realidad de la fuente de las señales. Son señales poderosas las cuales muestran la vida que hay en Jesús y demuestran de que Dios es real. Él es el Padre eterno que da vida a quienes deciden creer en Jesús. Vimos dos casos extremos: sanó al hijo de un funcionario del rey y a un hombre que llevaba 38 años paralíticos. Pero ojo, son señales que muestran quién es Jesús, no lo que puede hacer Jesús. Ahí también vimos señales de muerte. A pesar de ver todas las señales de vida en Jesús, decidieron no creerle y no poner su fe en él. Al repasar el capítulo 5, presta atención a todas las referencias que habla acerca de ustedes. Ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no aman realmente a Dios. Ustedes eran señales de muerte espiritual en estas personas. Pero aún así, no lo hizo para juzgarlos, sino para que abrieran los ojos y vieran su realidad, para que hallaran vida en Jesús y fueran salvos. ¿Qué diría de ti Jesús hoy en día? ¿Encontrarías señales de vida o señales de muerte en tu vida? ¿Encontraría fe en Él? ¿Encontraría presencia de Él en tu vida, mostrando mucho amor? Si eres una de estas personas que sigue creyendo en Jesús, que eres un discípulo, mantente firme, mantente fiel. Sigue recibiendo el consuelo de parte de Dios. Ha sido un año desafiante, sí, pero Jesús sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigamos fieles, sigamos amando, sigamos sirviendo a las personas cercanas a nosotros. No nos dejemos desanimar ni quitar el amor o el servicio. Personas nos criticarán, es cierto. Personas lucharán para que dejemos de servir a Dios o dejemos de seguir haciendo el bien, pero no nos desanimemos, sigamos adelante. Que Dios siga mostrando su vida también en todos nosotros.